Ahora sí, nos vemos. Hola, hola a todos. Bueno, continuando con, ¿se acuerdan lo que vimos la última vez que hablamos de la transformación espiritual? Y se acuerdan que nos preguntábamos cosas, nos preguntábamos acerca de nuestra existencia, del para qué. Y se acuerdan que hablamos un poquito también de la reencarnación, objetivos individuales, objetivos colectivos. Bueno, por eso hoy entonces vamos a hablar específicamente de reencarnación. Quizás muchos ya tengan idea, pero sería bueno el esquematizar y sintetizar conceptos para tener bien claro el tema, que la verdad que ahora está bastante difundido, ¿no? No es una cosa tan tabú ni tan oculta como en otros momentos. Ahora, digamos, la difusión, la información que nos va llegando y las investigaciones que se han hecho desde el mundo occidental, es como que le han dado una mayor publicidad al tema. Bueno, comenzamos. Bueno, vamos a ver entonces, vamos a comenzar por el principio. ¿Qué significa la reencarnación? Sencillamente es la idea de la reencarnación es la que admite sucesivas existencias para el espíritu. ¿Se acuerdan que en la clase anterior habíamos hablado de lo que somos, espíritus? Por eso hablábamos de la transformación espiritual. ¿Y en qué se funda esto? ¿Para qué la reencarnación? ¿Cuál sería el sentido de reencarnar? ¿Cuál sería el para qué? Y se funda en la justicia divina. ¿Y por qué justicia? Porque me explica, me aclara un montón de interrogantes con respecto a nuestra existencia. Nos explica el porvenir. Cuando vos sabés el para qué, comenzás a entender. Y si entendés, entonces la emocionalidad que te provoca determinada situación baja, ya no te desespera, porque vos estás comprendiendo. Por eso explica el porvenir, el tema de la reencarnación, claro, porque al reencarnar hay algo que va a venir también, ¿no? De acuerdo a nuestras acciones de ahora. Ofrece la oportunidad de rescatar faltas, fundamental, porque es nuestro medio para progresar. Es un medio para un mejoramiento que pueden cumplir en otras existencias lo que no solo alcanzaron a perfeccionar en una existencia. Imagínense, nosotros tenemos un promedio de vida de 80 años. ¿Qué podemos pulir, perfeccionar, aprender en esos 80 años? Es muy limitado. El aprendizaje requiere de mucho más tiempo, al menos para nosotros encarnados, de tiempo material. Entonces, por eso también nos ofrece esa oportunidad. Eso, como decía Nati y Marisa, ¿no? Marisa, o ya le cambié el nombre. Es una esperanza consoladora, es una consecuencia lógica de la ley de progreso, demuestra la realidad y la necesidad del progreso. La ley del progreso es fundamental para que nosotros podamos entender el para qué de nuestra existencia y el para qué de todo lo que nos sucede, de todo lo que nos acontece en nuestras vidas. ¿Qué dependen? Ustedes saben que la ley de progreso depende de la ley divina o natural. De la ley divina o natural se desprenden las demás
leyes. La ley del progreso es la ley de evolución. Desaparecen, miren qué interesante, desaparecen los prejuicios de razas y castas. ¿Por qué? Y porque yo puedo encarnar en un lado, en el otro, entonces eso hace que seamos bastante iguales, ¿no? Ante los demás. Fundamenta el principio de la fraternidad universal. Y hay lazos que nos conectan, porque si vos encarnaste en una determinada familia con determinados seres, esos seres después siguen enlazados a vos, a uno. Por eso cuando Jesús habla del amor universal, también está hablando de eso, de esta red que es la relación entre los seres, porque al ir sucesivamente encarnando, nos vamos relacionando con distintos seres y vamos formando una red energética, una red de amor que nos va conectando a todos, ¿no? Fundamenta la igualdad de los derechos sociales y en consecuencia de la libertad. ¿Por qué? Porque lo mismo, puedo encarnar siendo muy humilde, muy pobre o muy rico. No hay, en el mundo espiritual no existe esa diferenciación de clase social. Eso lo hacemos nosotros acá. Entonces, nos iguala ante todos, ¿no es cierto? Nosotros, esto es nuestra parte espiritual y esta es nuestra parte material. Si nosotros evolutivamente estamos acá abajo, ¿qué hay más acá? Hay más materialidad que espiritualidad. A medida que voy ascendiendo, acá ya se me ponen iguales, más o menos. Sigo ascendiendo y acá, fíjate, lo espiritual, todo lo que ocupa, frente a lo material. Y cuando sigo ascendiendo, ya todo esto es espiritualidad. Ya no necesita el ser de seguir encarnando. Incluso dice Kardec que en mundos más adelantados que el nuestro, lo material con lo espiritual es muy sutil la diferencia, porque hay un grado de espiritualización que está muy elevado. Nosotros estamos acá y este es un planeta de expiación y pruebas. ¿Por qué? Porque todavía nuestra conciencia no registra en su integridad el bien. En esta polaridad del mal y el bien, esto es una polaridad, ¿no? Nosotros vivimos en esta polaridad. Por eso tenemos que hacer permanentemente la síntesis. La síntesis que hace que yo me pueda ir corriendo hacia uno de esos polos. ¿Qué es el mal? El mal en realidad es ignorancia, ¿no? No es una entidad, es ignorancia. ¿Qué es lo que ignoro? Las leyes divinas. Por eso meto la pata y me equivoco. El mal y el bien están unidos, fíjense, por la misma cuerda. Entonces, el mal es ausencia de bien y el bien es ausencia de mal. ¿Qué sería esto? A medida que yo voy evolucionando, aparece esta conciencia del bien, el valor del bien, va apareciendo con más fuerza. ¿Por qué? Porque yo comprendí la ley. Por eso les decía antes lo importante que es comprender. ¿Cómo somos creados? Y somos creados sencillos e ignorantes.
Y necesitamos hacer este camino de evolución. ¿Se acuerdan en la clase pasada que hablábamos que somos como ese diamante que sale de la roca y cuando sale es un carbón? ¿Qué necesita? Pulimiento, necesita el que se vaya desgastando de eso que no lo hace brillar. Lo que nos hace brillar con nuestra luz propia es esta ley de evolución. Y las herramientas para poder hacer esa devastación de lo que nos sobra es esta, las pruebas. ¿Por qué? Porque yo voy adquiriendo conciencia. ¿Conciencia de qué? De esto, del bien. Está todo como interrelacionado, porque el ir avanzando en esto también nos da una mayor libertad. Y claro, está todo como muy, todo está conectado, no hay cabos sueltos, cosas que no tengan que ver con una cosa con otra. ¿Mm? Bueno, ¿qué consecuencias tendría la creación? La creencia, sí, de la creación, que el alma se crea en el instante del nacimiento. Bueno, ya está comprobado de que no es así, porque además ustedes saben que durante el embarazo hay actividad psíquica, entonces si hay actividad psíquica, ese feto tiene conciencia. Si no, no habría actividad psíquica. Incluso el feto puede hasta soñar. Eso comprobado desde la ciencia nuestra. Nosotros sabemos cómo es esa unión del alma al cuerpo y cómo se van enraizando ese espíritu en el cuerpo. Pero imagínense que además, esto es una apreciación personal, no creo que Dios esté a disposición de que cuando yo quiera tener un hijo, decir, bueno, ahora lo hago para vos. No es así. Dios no está a disposición en ese aspecto, está a disposición a través de sus leyes. Los hombres, como decía antes Sabrina, serían extraños, nada los uniría. Los lazos de familia serían puramente carnales. No habría solidaridad con el pasado, porque además no podríamos rescatar nada. Si nos equivocamos, nos equivocamos. No hay oportunidad, no hay posibilidad de rescate, de avance, porque todo empieza y termina. Se sentiría en realidad la injusticia en las desigualdades. ¿Por qué uno nace enfermo? ¿Por qué alguno nace pobre? ¿Por qué a alguno le pasa lo que le pasa? Si no hubiera esa diversidad, en realidad tendríamos que todos como especie atravesar cosas parecidas, todo lo mismo. Y nos pasan cosas muy diferentes. Y además hay situaciones muy diferentes. ¿Por qué hay niños prodigio, por ejemplo, como Mozart? ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué fue? ¿Algo solamente genético, biológico? ¿Por qué existió un Einstein, por ejemplo? Y los demás seres, ¿no? ¿Eso qué sería? ¿Sería un Dios injusto? ¿La naturaleza es injusta? Te lleva a cuestionarse otros temas. Creo que en este momento, a pesar de que Marilena está muy enojada con la humanidad, ¿no? Igual ha hecho una evolución. Siglos anteriores se vivía muy precariamente, con unos conceptos tremendos, y en eso lo que pasa es que la evolución moral viene después que la intelectual, viene atrás.
porque eso tiene que ver con los, como dice Naranjo, que a Egla le gusta poner cosas de Claudio Naranjo, tiene que ver con los males del alma. Y eso es más difícil desarraigarlos. ¿Por qué? Porque necesitamos más tiempo. Perdón, sí. No te entendí esta última parte. ¿Por qué la conciencia viene antes que el alma? No. Porque la inteligencia. Que la inteligencia. No. No es que la conciencia, no, la evolución intelectual en la humanidad se da primero. La evolución moral viene atrás, viene después. No debería ser al contrario. No es al contrario, porque justamente nuestros males del alma son los más difíciles que nuestro intelecto. Hay muchos avances tecnológicos, pero sin embargo, las miserias humanas siguen siendo parecidas. Por ahí, con determinadas normas sociales que han hecho que las sociedades tengan también otros valores y otros paradigmas, pero viene atrás esa evolución y cuesta. A ver, en el siglo XVII los enfermos mentales eran tratados como si fueran demonios y estaban totalmente abandonados. Ahora no es así. En eso te pongo ese ejemplo como hay un montón. Claro, lo que pasa es que vos en este lugar vos alcanzaste un nivel evolutivo que el dolor del otro te duele ya, ¿no? Pero hay personas que todavía el dolor del otro no le interesa, porque se están mirando a sí mismas y a lo que desean y lo que quieren ellas. Son muy individualistas, muy narcisistas, ¿sí? Los tiempos humanos no son los tiempos del cosmos, del orden universal. Para nosotros que hayan pasado milenios o mucho más, figura mucho tiempo. Pero la Tierra, el planeta Tierra, es un bebé en evolución. Tenemos que compararlo de esa manera. Millones y millones de años del cosmos y nosotros estamos apenas recién comenzando nuestra evolución. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo? En el reloj del sí. universo que dice que nacimos 12-5. Claro, nosotros estamos en un momento donde la Tierra va a cambiar. Estamos en un proceso de crisis y lo vemos en todos los niveles cuando lo queremos ver. Entonces, ¿qué ocurre? En ese proceso de reencarnación y como decía recién Analía, de expiación y pruebas, estamos teniendo las últimas oportunidades. Y fíjense ustedes cómo se da eso de la reencarnación cuando uno lo mira desde este punto de vista. Piensen ustedes que hace 50 años, 70 años atrás, el fascismo había hecho una guerra europea de un desastre y se dijo nunca más. Y estaban perseguidos y estaban presionados con las leyes para que no se difundiera más nada. Y hoy estamos viendo un reverdecer de todo eso. ¿Qué es lo que pasó? No, pero es un desastre. No. No miremos como desastre con los ojos nuestros. Estamos todos evolucionando. Ellos también son compañeros nuestros que tienen que hacer el ciclo de evolución y comprender. Y nosotros les enseñamos a ellos, ellos nos enseñan a nosotros. Y hay una ley que es la ley del libre albedrío que nos permite a nosotros hacer algunas cosas. Bueno, no te quiero cortar eso, pero sí es importante que entendamos que también esa ley tiene límites, porque la divina providencia deja que las cosas se vayan haciendo para bien, siempre para bien. Yo no sé si es que deja, para mí en realidad creo que Dios se expresa a través de sus leyes.
Entonces, el movimiento de la ley es uno, y si se transgrede la ley, hay consecuencias. Lo digo de esta manera. Entonces, Correcto. claro, vos transgredís esa ley de progreso, la humanidad transgrede esa ley y tiene las consecuencias. Pero lo bueno es que tiene la oportunidad de cambiar, volver claro. a trabajar para poder reparar todo eso. Claro, cuando yo digo que deja, es porque las leyes están armadas ya con esto que vos estás diciendo. Claro. Es el mismo libre albedrío que lo permite. Ahora, No, los niños prodigios no es que son o fueron buenas personas, ¿eh? Simplemente son más inteligentes o se han destacado con algún talento. Mozart tenía un talento increíble para la música, pero era muy inmaduro y dejó mucho que desear en un montón de aspectos. Entonces no tiene que ver eso, ¿eh? Hola. No, tienen talentos que se manifiestan, que se abren, pero no es que sean personas más adelantadas espiritualmente, ¿eh? No. Fíjense que en la humanidad, los chicos que están naciendo ahora son chicos que tienen por ahí 1 o 2 cadenas más de ADN, lo que les posibilita una mejor expresión y una mejor expresión intelectual. Pero lo moral, lo ético viene para atrás, viene rezagado. ¿Eh? ¿Por qué? Claro, claro, claro. Y claro, todavía hay la necesidad, ojo, porque este planeta Tierra también evoluciona, ¿eh? Yo me lo imagino el universo siempre en movimiento, con un movimiento digo para adelante, no sé si es para adelante o el costado, pero es lo que nosotros nos imaginamos de nuestra materialidad, ¿no? Es el movimiento permanente. En la naturaleza, lo que está perezoso siempre tiene un estímulo que hace que se mueva. A nosotros nos mueve ahora la expiación y pruebas. Por ahora nos mueve. Y bueno, en las expiación y pruebas está incluido el sufrimiento. Por ahora nos mueve eso. Pero igual es con también al lado de estas expiaciones y pruebas, también hay momentos muy lindos del ser humano, ¿eh? No todo esta tragedia griega. ¿Mm? ¿Cuál es el objetivo de la reencarnación? Bueno, ¿bien? Bueno, ¿lo cambiaste? Acá. El mejoramiento progresivo de la humanidad, real, porque si estamos diciendo que hablamos de la ley de progreso, de los objetivos de mejorar, de reparación, todos reparamos, todos los que encarnamos. Es útil entonces también para el adelantamiento individual, porque nosotros progresamos además de manera individual y de manera colectiva. Hay objetivos que son individuales, que son los que programó cada uno con su encarnación, y también hay objetivos colectivos. Por eso hay sociedades que han tenido que atravesar momentos muy difíciles colectivamente. Porque eso contribuye a la transformación y progreso material del globo terrestre que se habita, ¿no? Y de este modo, progresando el mismo, también se coopera con la obra del creador. Porque, a ver, ¿alguna vez se preguntaron para qué fuimos creados? Qué pregunta difícil, ¿no? Yo supongo que somos como obreros. O sea, somos
copartícipes en la creación, somos Tal cual, tal cual. participamos en la medida nuestra, ¿no? Nosotros estamos participando en la mejora de un mundo de expiación y prueba. Después vibraremos un poquito mejor y pasaremos a un mundo de regeneración. Pero mientras tanto, hacemos lo mejor posible en el mundo de expiación. Claro, pero nosotros colaboramos en esta obra del Creador, somos colaboradores también, ¿no? Lo que pasa que, bueno, habría que preguntarle a Dios para que me creó, y por ahí está difícil. Bueno, pero Cristo dice que hay una cuestión de servicio. Cuando Jesús convoca, dice, nígate a ti mismo y sígueme. Pero después está una vocación de servicio. El servir. Claro, pero ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué no podría ser de otra manera? ¿Cuál, por ejemplo? Y no sé, otra manera, ¿por qué tiene que ser así? Por eso son todas preguntas que a veces uno no tiene todas las respuestas. Sí. Hay una parte donde dice que hay un límite. Hay un límite, para nosotros hay un límite. En la naturaleza. Todo está colaborando. Claro, ¿por qué? Porque hay un principio de solidaridad. La solidaridad se manifiesta en toda la creación. En la creación también estamos nosotros. Claro. Ese principio, hasta en el cuerpo tenés el principio de solidaridad. Cuando hay células del cuerpo que no trabajan bien, hay otras que tratan de suplir esa función. O sea, es como que todo ese principio de solidaridad se manifiesta absolutamente en todo el universo. Sí. Unos van a socorrer a los otros. Claro. Bueno, ahí está, vos que hablaste de Jesús, ahí está el concepto de amor universal. En esa solidaridad que me hace que me contacte con el otro. ¿Por qué? Porque ese principio de solidaridad hace que yo sea empático con el otro. Y ser empático, ¿qué significa? Significa ser consciente de lo que siente el otro. Entonces ya no somos dos, sino que somos uno. ¿Puedo poner el dedo en la llaga? Sí, podés. Estoy en el rebelde way. Perfecto. Así como nosotros nos preguntamos por qué nos creó, ¿por qué también creó otras civilizaciones en otros mundos? Porque sabemos que hay otras civilizaciones en otros mundos. Porque, claro, bueno, porque él es creador, pero mira, desde el Kybalión, que si alguno lo leyó, lo conoce, que es la doctrina hermética, ellos plantean de que Dios tiene dos movimientos, el todo hablan ellos que tiene dos movimientos, uno de expiración y otro de inspiración. En el movimiento de expiración es cuando crea, y nosotros somos, lanza el universo, todo. Y movimientos de inspiración, que es cuando todos volvemos a él. Son esos dos movimientos que hacen que regresemos. El hecho de que existan otras civilizaciones es porque Dios es creador. Si crea, no nos va a crear a nosotros solos. La creación es universal y es algo inmenso que escapa un poco a nuestra concepción material. ¿Por qué? Porque en nuestra concepción material salimos de algo. Vos saliste de un papá y una mamá, de un hombre y una mujer. Entonces nos cuesta mucho el entender el infinito. Por eso los hindúes dicen que no lo vamos a comprender nunca porque lo infinito no entra en lo finito.
entonces es muy difícil que lo podamos entender. Sí, hay otras civilizaciones que tuvieron sus momentos de esplendor y después, fíjense con el tema de la Atlántida, por ejemplo, ¿no? Que algunos consideran que cuando, no es que se hundió de un día para otro, y entonces salieron, migraron, los habitantes migraron para distintos lados, migraron para Egipto, migraron para Centroamérica, migraron para distintos lados. Ustedes fíjense que las pirámides egipcias son muy parecidas a las mayas. La civilización maya empezó a abandonar sus ciudades en un momento determinado y no saben por qué. Se fueron. No hay mucha descendientes de maya. Bueno, eso algunos dicen que son los atlantes, porque además los egipcios, por ejemplo, no tienen nada que ver físicamente con la gente que tienen alrededor. Entonces, tenemos la encarnación. ¿Para qué? Para el progreso del espíritu. Que como dijimos, el progreso es una necesidad de estar unos con otros, porque mi progreso, para que yo pueda progresar, necesito del otro. Siempre necesitamos del otro para poder progresar. ¿Por qué? Porque eso estimula las relaciones y por el trabajo. El trabajo acá referido al trabajo interno que hace cada uno. No hay trabajo en un lugar, en una empresa. Entonces, esta necesidad de trabajar los unos con los otros, me da un progreso en los dos sentidos, en el sentido moral y en el sentido intelectual. Cada existencia es un paso adelante en nuestra evolución, ¿no es cierto? Tanto moral como intelectual, las cuales no marchan al mismo tiempo. Generalmente, como decíamos antes, se da primero el arrastre de la evolución intelectual y después viene lo moral. El elemento fundamental para la realización de estas tareas es el libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? El libre albedrío es una fuerza impulsora que nos lleva a elegir y actuar. Y está directamente relacionado con la libertad. Este libre albedrío me da responsabilidad. Por eso que somos responsables de nuestros actos. Yo siempre digo que es la mejor herramienta que puso Dios a nuestra disposición para nuestra encarnación. Este libre albedrío, el poder elegir. Nosotros elegimos. Y en esa elección es la que prepara nuestro porvenir. Lo que elijo hoy está impactando en mi futuro. Es lo que va a venir. Tengo un montón de opciones. De acuerdo a lo que elija, es lo que me va a venir como futuro. Por eso es tan importante el libre albedrío. Y como es tan importante el libre albedrío, nosotros hacemos, cuando encarnamos, una planificación de la encarnación. La encarnación es una oportunidad, es algo muy importante para el espíritu. Entonces, no lo podemos dejar librado a la improvisación, a ver qué tal sale. Sino que hay todo un proyecto, una manera, un método para que nuestra encarnación sea lo más exitosa posible. Porque la ley de progreso no es que nos lleve para atrás, nos lleva para el mejoramiento. Entonces, si yo tengo la encarnación como una oportunidad, no voy a desear que me vaya mal, sino de que me vaya bien. Entonces, se hace por eso esa planificación.
Y se fundamenta esto en la lógica, en la moral, y la planificación puede ser elaborada por el propio espíritu que desea encarnar, o puede ser que la planificación sea encomendada a un espíritu más esclarecido si el que va a encarnar todavía no está en condiciones de poder afrontar esa planificación. ¿Pasamos? Y si no está esclarecido, Sí. ¿Cómo hace? claro, él tiene que saber A ver, que se va a programar para lo que él quiere venir. el tutor, los guías, van a programarle algo que sea lo más adecuado para él, para ese ser. Porque justamente como existe esta ley de evolución, de esa ley de evolución no nos escapamos. No podemos decir, ah, no, yo no quiero, me voy, zafo. No, la ley de evolución llega un momento en ese tiempo del espíritu en que lo empuja. Tenés que hacer algo con tu vida. Entonces, como tiene que hacer algo con su vida, con su existencia, tiene la oportunidad de que hay seres, espíritus guías que lo acompañan. Y entonces es cuando le programan la encarnación. En el primer caso, el espíritu avanzado, más en moralidad y conocimiento, elige el género de pruebas que habrá de pasar cuando uno planifica uno. Y aquí interviene el libre albedrío. Esto implica la responsabilidad de sus actos y sus consecuencias. O sea, cuando vamos a encarnar, bueno, hagamos de cuenta que nos reunimos con nuestro guía y charlamos. A ver, ¿qué querés hacer vos? ¿Qué querés rescatar? ¿Qué querés reparar? ¿Tuviste problemas con alguien? ¿Querés amigarte? Bueno, entonces vamos a ordenar esto, vamos a ordenar tu encarnación. Porque la encarnación es para que tengamos éxito. Siempre digo que nacemos para triunfar, no para perder. Entonces, ¿qué pasa? Los guías te van dando esclarecimiento, porque te pueden decir, no, mira, por acá no, porque todavía te falta. E incluso en el libro de Kardec, en el de los penas y gozos, el último de los, el cielo y el infierno. En la última parte él tiene casos y habla de, por ejemplo, del caso de un suicida que en comunicación este ser comenta, cuando él iba a encarnar, hizo toda la planificación con sus guías. Estaba todo bárbaro. Los guías le dijeron, estás metiendo muchas pruebas, mucha expiación, mucho dolor, mucho sufrimiento. No pongas tanto de eso. No, que él quería adelantar y quería progresar y cuanto más rápido, mejor. Los guías le dijeron que no era saludable eso. Él igual, por supuesto que si hay algo interesante es el respeto por la decisión de los otros, de los guías, de Dios, de todos, ¿no? Bueno, encarnó como él quería. ¿Y cómo terminó? Suicidándose. Porque no soportó todo lo que se había puesto en su encarnación. Dice que nosotros prometemos que vamos a hacer un montón de cosas. Y de lo que prometimos de nuestra planificación encarnatoria, si cumplimos un 40%, sería un montón.
Por supuesto que por eso nuestra evolución es nuestra, porque depende de este libre albedrío y los responsables de lo que elegimos somos nosotros mismos, responsables de los actos y de lo que viene como consecuencia, ley de causa y efecto, ¿no? Acción y reacción. La planificación reencarnatoria prevé las líneas, eso también es interesante para tener en cuenta, ¿no? Que la planificación reencarnatoria va a prever en líneas generales los acontecimientos que podrán ocurrir en nuestro mundo físico. Lo que el espíritu elige es la clase de pruebas que va a pasar, que quiere. Los detalles van a ser consecuencia de la posición en que se encuentre y de sus propias acciones en ese momento. Por eso en el libro de Kardec dice, en el libro de los espíritus, que ni Dios sabe cómo vamos a reaccionar frente a las pruebas que nos hayamos impuesto, ¿no? Por lo tanto, tales actos son efectos de la voluntad y del libre albedrío del ser, del espíritu. Esto es interesante, ¿vieron? Para la gente que siempre que por culpa tuya hice tal cosa, siempre está en el afuera la responsabilidad. La responsabilidad es nuestra, nosotros elegimos. Y está buenísimo el poder hacer uso de ese libre albedrío, porque nos libera. ¿Se acuerdan en la clase pasada que hablábamos de la liberación? Nos libera de nuestras propias ataduras. Tenemos que considerar que independientemente que un espíritu haya elaborado o participado en su propia planificación reencarnatoria, no hay garantías de que ese plan se cumpla en su totalidad o parcialmente. Eso depende de cuando estamos en el momento. La planificación reencarnatoria está relacionada a las consecuencias del uso del libre albedrío, lo cual refleja el nivel de evolución intelectual y moral del espíritu. Bueno, la mediunidad también sirve para la evolución, y la mediunidad a veces está en el desarrollo también de la planificación encarnatoria, porque la mediunidad es un servicio y es una herramienta para el progreso de ese ser. En la segunda alternativa, que sería cuando hay espíritus guías que son los que planifican la encarnación del ser, al comienzo de su evolución, los espíritus, por sus características, están transitoriamente, bueno, se ve que me olvidé de poner acá, están transitoriamente como no anulados, pero no están en condiciones de opinar acerca de su planificación reencarnatoria. Entonces, por eso tienen un espíritu superior que los tutela y que sí le planifican su encarnación. Porque la ley de evolución se tiene que cumplir, sí o sí. Sí. Entonces no tiene libre albedrío. El libre albedrío está acotado. Siempre tenés un libre albedrío acorde a porque el libre albedrío está relacionado con nuestro nivel evolutivo. La capacidad. O sea que el espíritu recién nacido, por decirlo de alguna forma, nuevo, no tiene el libre albedrío, porque no tiene conciencia de sí. Tiene el libre albedrío, pero si no, no sería espíritu. Estas encarnaciones son como compulsivas. Sí o sí tenés que encarnar. Los espíritus superiores son los que lo eligen. Porque ya el solo hecho de encarnar es un progreso. Para el espíritu ya el solo hecho de estar en el planeta Tierra es un progreso. Por eso la elección de una existencia no depende siempre de la voluntad del espíritu.
Se puede imponer una existencia a un espíritu cuando éste, por su inferioridad o mala voluntad, no está apto para comprender lo que sería más saludable para él. El momento de inicio de la planificación reencarnatoria es diferente, por supuesto, de un espíritu al otro. ¿Por qué? Porque depende del grado de comprensión que tiene cada uno. Lo que motiva a un espíritu a realizar la elección de las pruebas es la naturaleza de sus faltas, que lo pueden inducir a la expiación o a progresar más a prisa, depende. Igualmente, tarde o temprano, comprenden la necesidad de la experiencia encarnatoria para su evolución, que es lo que hablábamos ahora. Y esto lo dejo para la próxima. Si querés saber cómo es tu cuerpo hoy, recuerda tus pensamientos de ayer. Si querés saber cómo será tu cuerpo mañana, mira tus pensamientos de hoy. Porque la próxima me comentaron que se había suscitado un tema de pensamiento y espíritu. Gracias a todos, gracias a los que están en el chat. Nos vemos.